vaca mariposa tuvo un terné, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un terné. Y los pericos van y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney para él y mariposa. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y en esta visión que hoy, como siempre, referente informativo en la pantalla de nuestra televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicitamos de verdad todo el despliegue que hay hoy en conciencia y en dignidad de nuestro pueblo. Con estas medidas coercitivas unilaterales vemos hoy los hechos que ocurrieron en Texas, en Brownsville, ¿verdad? Que condenamos públicamente que nuestros nacionales estén bajo esa situación, y ocurrió un accidente de tránsito que, según vemos en las últimas horas, está en plena investigación. Condenamos todo este tipo de situaciones porque hay que recordar en el 2015, 2014, 2013, cómo se buscó la manera de que no se tuviera conciencia de lo que estaba ocurriendo con las medidas coercitivas unilaterales. Y hay un pueblo hoy, una parte de nuestro pueblo que está en otras partes del mundo. Vemos hoy con conciencia cómo amaneció, cómo está desarrollándose, sin duda, lo que es el clamor popular de condenar este tipo de hechos dentro de la República Bolivariana de Venezuela, pero también ese llamado de atención de que eso no fue solo una Asamblea Nacional que logró procurar de que esas medidas coercitivas se dieran en el 2015, y todos estos hechos que acontecen hoy en el mundo fue producto de todo ese tipo de acciones y esos traidores a la patria que son esos líderes de la oposición que están todavía en el mundo dándole vida a instituciones que constitucionalmente no existen. Por eso es que hoy quería empezar el programa primero condenando esos hechos, solidarizándonos como venezolanas y venezolanos que somos, y del cual estamos en la búsqueda, como siempre, de ir defendiendo nuestros derechos humanos, nuestros derechos del hombre, de la mujer y el hombre. Y por eso es que tenemos que seguir conscientemente asumiendo esa visión, que se acaben las medidas coercitivas unilaterales, que son ilegalmente desde todo punto de vista. Está nuestro arquitecto, nuestro Dios, el cual está acompañándonos y visorando todo este tipo de hechos que tenemos que condenar. Hoy tenemos a nuestro profesor Víctor Teotisco, quien es vicerrector de la Universidad Simón Bolívar. Como siempre, tenemos que tocar temas como lo es hoy lo que le ocurre a esa moneda de Nixon, la desdolarización, estará ocurriendo eso hoy, ¿ah? Y un sinfín de hechos que tienen que ver con las concepciones económicas, pero también ir procurando generar conciencia de lo que ocurrió en su momento con los temas de las medidas coercitivas unilaterales, que la gente, nuestro pueblo y todos los que están en esta globalidad no comprendían el daño que estaba ocurriendo. Bienvenido, profesor. Buenos días, Luis. Gracias una vez más por estar aquí en tu programa.
Bueno, yo la verdad, la tragedia de Brownsville es terrible. No es la primera tragedia que involucra a venezolanos ni en Estados Unidos ni en el resto de América por esa inmigración inducida que ha hecho que compatriotas se lancen a buscarse un futuro que dentro de todo es mucho peor el que tendrían ahorita en el país, digamos, ahorita que estamos experimentando una recuperación. Y la verdad que es lamentable que eso suceda, sobre todo porque se cree que fue consecuencia de un crimen de odio, fue consecuencia de un tipo al volante que decidió llevarse por delante a 25 venezolanos que estaban esperando el autobús ni siquiera en frente de una oficina de migración. Es terrible. Fíjate, y dentro de todo este contexto, Víctor, está el tema también de lo que ocurre hoy en el mundo con esta moneda que tiene toda una operación militar, como lo es el tema del dólar, pues imprimir billetes, pero a la vez seguir con una hegemonía. ¿Qué puedes tú apreciar? Porque hay muchas cosas que están saliendo hoy de cómo el dólar está en decadencia diariamente. Mira, ha sido muy vertiginoso todo esto desde el año pasado, desde que comenzó justamente la operación militar especial rusa, porque en Ucrania, porque justamente le quitó las vestiduras al sistema monetario, le quitó la vestimenta, perdón, al sistema monetario internacional. Si recordamos, Estados Unidos se salió del patrón oro en 1971, el dólar estaba respaldado en oro y los demás países lo que tenían que tener era reservas en dólares. El gobierno de Nixon rompió esa confianza, ese soporte, y desde entonces el dólar ha sido una moneda totalmente basada en la confianza, una moneda fiat. Cuando los alemanes, Europa, se dieron cuenta de la jugada y trataron de montar su propia moneda basada en oro, Kissinger fue a Europa, estoy hablando ya en los años 70, a tratar de parar eso, y logró pararlo con amenazas. Y Estados Unidos implementó con Arabia Saudita la invención del petrodólar, que era que la energía, en realidad el petróleo y el gas se venderían en dólares, y Estados Unidos, Arabia Saudita, con esos dólares compraría los bonos del tesoro de Estados Unidos, y usaría después esos bonos del tesoro para comprar armas para la misma Arabia Saudita. Entonces Estados Unidos montó el negocio de imprimir dólares para que los demás compraran petróleo y con esos dólares además después usarlo para la compra de armas. El círculo estaba completo. Pero, ¿qué sucede? Había una promesa implícita de que no se iba a usar el dólar como arma política, se iba a hacer la moneda de reserva mundial. ¿Y qué sucedió? Mira, primero lo vimos con Venezuela. Estados Unidos ha venido aplicando una política desde el año 2008 más o menos, de restringir el acceso de los países que no les son simpáticos a las fuentes de financiamiento y a la libre circulación del dólar. Entonces ahí rompieron principalmente la confianza. Y luego vienen las medidas coercitivas contra Venezuela, contra Irán, contra Cuba, en realidad incluso contra China, contra Rusia, y cuando viene la operación militar rusa el 24 de febrero de 2022, Estados Unidos decide bloquear con Europa las reservas de divisas que tenía Rusia, que era aproximadamente unos 500 millones de dólares, 500.000 millones de dólares, 300.000 millones de dólares, perdón, que estaban afuera. Y entonces, claro, todos los países dijeron, mira, un momento, ¿cómo es eso de que si yo tengo mis reservas y me las van a bloquear? Y empezó justamente con China y la misma Rusia, no sé qué, a armarse un movimiento para evitar que, para empezar a circular en sus propias monedas. Y vemos todo esto ahora lo que está sucediendo. Los BRICS hablan de crear su propia moneda, Rusia, China, la India, Sudáfrica. En Sudamérica, Lula retoma una idea del presidente Hugo Chávez de crear una moneda para la UNASUR y habla de crear el sur como moneda propia del Mercosur. Y entonces vemos que poco a poco se despeja el camino para la circulación de otras monedas que no sean el dólar en el comercio internacional.
Fíjate, y es importante, Víctor, de cómo ahorita estamos activos por las redes sociales, ¿vale? Ahorita vemos lo importante cómo es que, ¿será que está despertando la globalidad ante la hegemonía económica de Estados Unidos? Yo creo que estamos viendo más bien que la multipolaridad es natural que cause digamos, el rebanamiento, la caída, digamos, de Estados Unidos de su punto más hegemónico a ser uno más de los países de las potencias. Es decir, no, ya ni siquiera ser la potencia hegemónica, sino ser una superpotencia más, vamos a hablarlo así, ¿no? Que tiene un entorno regional en el que dominar. Porque vemos que, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, es que, digo, las noticias son diarias. Pakistán, China están ahorita comerciando en yuanes. Entonces, Pakistán usa esos yuanes para comprarle, digamos, a China todo lo que sea tecnología. Y empieza en lo mismo con India, empieza con Rusia, se está ahorita moviendo en la última semana un mercado hacia el uso de las monedas locales. Y el petroyuan, que es justamente lo que financia China, el petroyuan es para la compra de petróleo, pero si yo tengo petroyuanes, yo puedo ir a la bolsa de Shanghái o a la bolsa de Hong Kong e intercambiar esos petroyuanes por oro. Entonces el petroyuan se usa para comprar petróleo, para gas, pero está respaldada por oro y lo puedo intercambiar libremente. Y de repente tienes una moneda súper fuerte que está compitiendo con todas las demás, incluyendo el dólar, en el comercio internacional. Fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Menos mal que tocamos ese tema de China con la moneda. Por ejemplo, el petro nuestro está respaldado por nuestro petróleo, que tenemos gran cantidad de años, ¿no? Gran cantidad de años para nosotros poder tener un sustento claro, ¿no? En el caso nuestro también tenemos oro y tenemos un sinfín que nos dio esa Pachamama, la naturaleza, a nuestra tierra de gracia, ¿no? Pero es importante hoy de por qué siento, y quiero de verdad ir a una pausa y volver con ese tema, ¿no? ¿Será que las medidas coercitivas unilaterales no quieren la hegemonía de los gobiernos de Estados Unidos, tanto Trump como Biden? Es por el tema prácticamente de toda nuestra estrategia económica y toda nuestra sustentabilidad con nuestras riquezas naturales, que podemos flotar en cualquier momento ante el mundo global y salirnos de todo ese hermetismo que nos han querido meter el gobierno de Estados Unidos. Es decir, tenemos las posibilidades atractivas, sin medidas coercitivas unilaterales, en un solo golpe, de salirnos al paso de todo esto. Pero cuando vengamos, Víctor, cuando vengamos, porque estamos hablando de la moneda, estamos hablando de la multipolaridad, el multicentrismo, vamos a irnos ahí, debemos tener ya el pronóstico del tiempo de INAMEC. Vamos a irnos con el pronóstico del tiempo, vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Saludar a la familia de INAMEC. Pero también están las redes sociales por aquí. De Yanira 800, Jesús Rincón 29, Adelis Molina, Ponte 3936, Carlos Arias 2021, Adolfo Sarmiento, Lozana 9462, Orlando Sánchez 1987, pero también Xiomara Avilés, igualmente Rafael Consta, Elsa Pérez y Eche Picherio. Vamos a irnos con el pronóstico del tiempo, INAMEC. Y vamos a una pausa y volvemos, que estamos hablando de temas estratégicos, pero también de lo que es la globalidad hoy. Tenemos uniformes escolares. Textilan trae para el pueblo venezolano una producción especial de prendas escolares, y también dotar a los cuerpos de policías con uniformes de tela hecha en Venezuela, la producción nacional a gran escala con chemises, franelas, monos y uniformes policiales y más. Tenemos la capacidad de producir 2 millones de piezas mensuales aquí, hecho en Venezuela. En Venezuela podemos producir. Somos Textilan.
volvemos, ¿vale? Volvemos, y en esta fórmula perfecta estamos hoy trabajando que tienen que ver la economía global, pero también conceptos que están concatenados con países, naciones que tienen hoy sistemas atractivos de cómo tener economías activas a estos nuevos tiempos, y Venezuela no se escapa, a pesar de las medidas coercitivas, a pesar de que estamos bloqueados en el sistema SWIFT internacional, es decir, nosotros no podemos hacer transacciones. Y estos señores que están por el mundo, los que pertenecían a esta Asamblea Nacional en el 2015, que se fueron traidores a la patria, entonces resulta que han dejado un daño que estamos pagando todos, los que están afuera en otros territorios, como también nosotros, y por eso es que hoy estamos remontando y dándole vida a modelos estratégicos y cómo nosotros podemos tener la perspectiva a corto y mediano plazo de incorporarnos a cualquier sistema económico por lo que tenemos, por lo que somos, e igualmente por toda una cantidad de minerales que son hoy partes atractivas de este sistema mundo. ¿Qué podemos decir de todo esto, apreciado profesor, doctor Víctor Teotisco? Mira, habíamos retomando la idea del mundo multipolar. Fíjate, el año pasado, antes del 24 de febrero, el 70% del comercio internacional se realizaba en dólares. Hoy es menos del 50%, hoy. O sea, una caída del 20% neto. Más la desdolarización. Desdolarización del comercio internacional. Es algo real. Que además que viene con mucho dinamismo y vertiginoso, súbito, digamos así, y está ocasionando una disrupción seria en Estados Unidos, que la van a ver de aquí a un año. O sea, estos procesos económicos tardan meses en producir efectos, pero se va a ver. Porque ¿qué sucede? O sea, los países ven, mira, tú hablaste del sistema SWIFT. Bueno, los rusos y los chinos están, Rusia tiene el sistema MIR para intercambios con rublos, y China tiene también su propio intercambio. Va a haber un circuito, hay un circuito ya creado de circulación del yuan. Y como te digo, del yuan, que está respaldado por la bolsa en oro de Shanghái. Y entonces tú lo que tienes es una moneda que es fuerte, que está basada en activos, mientras compitiendo contra una moneda que solamente está basada en la confianza. Y resulta que el dólar perdió confianza justamente a raíz de las decisiones de usarlo como arma política, como arma de castigo, para que los gobiernos se sometieran al dictado de Estados Unidos. Entonces, claro, si no me haces caso, te confisco tus activos en dólares. Entonces yo más bien trato de migrar mis activos en dólares a otro sitio. Allí, y eso es lo que está sucediendo en los otros países, viendo a ver cómo se escapan de eso. Lamentablemente, la principal víctima de todo esto no es Estados Unidos, no es América Latina, no es África, no es Asia, es Europa. Porque Europa no tiene recursos naturales. Y su base industrial dependía justamente de las ventas que hacían hacia China y hacia Rusia. Con este ambiente hostil que la misma Europa está tratando, ya le puso sanciones a Rusia y quiere imponer sanciones a China, resulta que Europa entonces tampoco va a poder vender su producto industrial. Y entonces vamos a tener que no tengo recursos, no puedo vender mis cosas, que es lo que está sucediendo en Europa, una inflación del 10%. Y en algunos países un desempleo que está poco a poco empezando a notarse por la desindustrialización del aparato productivo, porque Estados Unidos aprobó una ley para además incitar a las empresas europeas de tecnología a que se fueran a los Estados Unidos, porque Estados Unidos también está desindustrializado. Y en vez de ya es muy tarde para ellos fomentar una industria, porque va a tardar tiempo, prefieren traerse una que ya está construida desde Europa. Claro. Fíjate, y todo esto va concatenado, Víctor, con algo que empezó en el 2014 cuando se le dio un golpe de Estado al antiguo gobierno de Ucrania, inspirado por todos estos temas de la Europa de hoy, y por eso es que vemos
esta situación compleja en este mundo y queríamos también ver el tema de cómo hay nuevas economías. Es decir, es hoy una alternativa la visión del comandante Chávez que ha seguido Nicolás Maduro Moro con ir fortaleciendo la multipolaridad con los nuevos ejes de poder. Esa visión, Venezuela fue en realidad de necesidad, tuvo que adoptarla, porque yo estoy seguro que si no nos hubieran impuesto las medidas coercitivas económicas, todavía estaríamos dependiendo del dólar. ¿Bien? O sea, nosotros tuvimos que actuar de esta manera porque se nos obligó. ¿Bien? Porque nuestro mercado natural para el petróleo seguía siendo Estados Unidos, que era nuestro principal cliente. Pero ahora necesariamente tenemos que cambiar y tenemos que migrar entonces nosotros no solamente al mundo geopolítico multipolar, sino al mundo económico multimoneda. Bien, porque no es que vamos a desechar el dólar y vamos a usar el yuan. No, vamos a usar el yuan, vamos a usar el rublo, vamos a usar la lira turca, vamos a usar todas las monedas y eso es lo que se está planteando. Entonces, si tenemos ahora, no vamos a tener una moneda de reserva porque eso es lo que va a suceder. El dólar deja de ser moneda de reserva cuando baja el 50% de las transacciones internacionales. Cuando los países ven que si sus reservas que tienen en los bancos del Reino Unido y de Estados Unidos empiezan a ser pueden ser objeto de confiscación, entonces empiezas tú a ponerlos en bancos de otros países, en otras monedas, o en comprar activos como oro, ¿okay? o empresas, o montar negocios de inversión en África, que es lo que está sucediendo también, que la inversión se está yendo a África porque es un país prácticamente virgen como para crecer por inversiones. Entonces todo este barullo que se está armando crea un condicionamiento económico que nadie sabe cómo, o sea, todos queremos cómo va a ser el mundo multipolar, cómo va a ser el mundo multipolar, pero el adversario, que es Estados Unidos y Reino Unido, porque son los dos, la libra y el dólar siempre en Estados Unidos, van a hacer todo lo posible para que eso no suceda, incluyendo guerra. Porque una potencia, históricamente, si nosotros revisamos de 3.000 años para acá, cuando una potencia ve que su poder está cayendo, deja de ser hegemónico, inmediatamente se va con una guerra. O sea, porque es la única manera de mantener la hegemonía. Y yo soy muy pesimista con eso. O sea, yo pienso que antes del 2030, ¿okay? Si la cosa no se maneja bien, si en Estados Unidos tenemos dos viejos, ¿okay? Dos personas mayores de 80 años que no están en realidad en sus cabales, ninguno de los dos, y me refiero a Joe Biden y a Donald Trump, que se están disputando el liderazgo en Estados Unidos. En el caso de los republicanos son furibundamente anti-China. Y en el caso de los demócratas son furibundamente anti-Rusia. ¿Bien? Entonces, ahorita que están los demócratas en el poder, todo es contra Rusia. Pero cuando estaba Trump, hace 2 años, 3 años, era todo contra China. Y entonces ellos están claros en que ellos no están a favor de uno o de otro, están en contra dependiendo de quién gobierne. Y el plan general de Estados Unidos es el desmembramiento de Rusia en otros estados, porque para ellos es inconcebible, porque es una cosa que viene incluso del siglo XVIII, XIX. Rusia es demasiado grande como país, tiene todos los recursos para ser autocontenida dentro de sí misma como potencia, no necesita el resto del mundo, ¿okay? Excepto para vender su combustible, ¿okay? Y para comprar tecnología, pero eso ya lo está haciendo con China, o sea que Rusia no necesita Occidente, ¿okay? Y por lo tanto Estados Unidos no tiene palanca con Rusia. Hay una palanca geopolítica y por eso es que está la guerra en Ucrania, para tratar de conseguir un tipo de palanca armamentista. ¿Okay? Es simplemente rodearte de bases y rodearte de bases de misiles nucleares allí. Ese es el punto. Y eso puede, digamos, basta con que alguien pierda la calma, porque Estados Unidos está hablando ahorita de que, bueno, a lo mejor sí podemos cambiar nuestra política militar de usar armas nucleares de manera táctica, es decir, como ataque principal. Con lo cual, eso inmediatamente la doctrina militar rusa y china es un ataque nuclear aislado equivale a lanzar todo lo que yo tengo contra el otro país, porque es lo que se llama la doctrina de úsalo o piérdelo.
¿Okay? Si viene un ataque nuclear, probablemente venga uno siguiente que acabe con toda tu infraestructura nuclear y por lo tanto apenas sientes que hay un ataque hay que lanzar misiles hacia el otro país para evitar que sea destruido. Es terrible, es terrible. Fíjate, es decir, la canasta de este tipo de monedas, vemos hoy cómo la Venezuela de hoy, quiero que tú nos des una perspectiva, tiene las posibilidades de tener un espacio perfecto ante el tema de que fuimos bloqueados en el sistema SWIFT. Porque fíjate, esto ha variado 2015, 2016, 2017, 2018, 20, 21, 22 y hoy 23, todos estos años, con todas estas medidas coercitivas, ¿no? Pero vemos cómo estos países, con lo que tú nos estás hablando, tienen ya un nuevo proceso de comercialización, tanto Rusia como China. Es decir, hay la posibilidad de que Venezuela esté hoy preparada y activa ante todos estos nuevos retos. Nosotros tenemos el petro, tenemos un sinfín de cosas que requiere que de la política económica del gobierno se tenga claro exactamente hacia dónde se va en el mundo multipolar, multimoneda económico. Porque, digamos, si vamos a decir, vamos a empezar a usar el yuan en las transacciones comerciales, significa que el yuan también va a ser divisa de cambio en Venezuela. Hasta ahora yo solamente he visto que acepten yuanes en los restaurantes chinos del Bosque aquí en Caracas. ¿Okay? Ahí. Pero de repente vamos a tener entonces en cada comercio venezolano, vamos a estar pendientes del cambio de las distintas monedas. Y yo me acuerdo que eso era así, por ejemplo, en las Antillas neerlandesas, antes del euro, que tú podías pagar en bolívares, podías pagar en florines, podías pagar en dólares, podías pagar en libras esterlinas, porque en las Antillas neerlandesas se manejaban con un sistema multimoneda. Bueno, de repente en Venezuela vamos a migrar ese modelo, justamente para no depender del dólar. Pero además requiere que tengamos muy claro, tú lo hablas sobre el petro. Bueno, hemos sufrido en los últimos mes y medio una seria alteración de cómo se trabajaba con las criptomonedas por razones que hemos visto en prensa. Y entonces ahorita eso está en reconstrucción y en repensar de cómo usarla. Pero por eso es que te digo, por eso es que es el tema que tenemos que tocar hoy, porque ante una caída progresiva, porque estos son temas que van a ir progresivamente actuando en el mundo internacional. Con el tema del dólar, nosotros tenemos ya estructuras que tienen que adecuarse a esas herramientas y las tenemos gracias a un gobierno que ha sido previsivo oportunamente. Es decir, ya Nicolás, con toda esta guerra multidimensional, tenemos varias vías, varias estrategias, que lo que sí yo creo es tener ya preparado esa adecuación. Sí, fíjate, por ejemplo con el petro fue creado de una manera inicialmente que era, a mí me parece de hecho una idea muy interesante y ojalá no lo hubieran cambiado, que era que estaba asociado, un petro era equivalente a un barril, a lo que valiera el barril de petróleo. Claro. Si valía $40 eran $40, si valían $80 eran $80. Y entonces el gobierno venezolano lo que tenía era que mantener la promesa de que si yo había adquirido petros y los usaba para pagar la factura petrolera, el Estado me reconocía un petro por un barril de petróleo. Y eso estaba bien. Se hizo una reformulación para meter el oro, en realidad, porque las otras dos cosas que metieron, el diamante y el hierro, no sé qué, estaban en una fórmula del famoso white paper, pero en realidad tienen un peso que es mínimo y no influyen para nada. Pero lo que pasa es que tanto el oro como el petróleo están tasados en dólares. Entonces al final lo que resultó fue que el petro de alguna manera quedó enlazado con el dólar y entonces siempre ha estado fluctuando entre 57 y 58 dólares, casi 60 en algún lado por petro, equivalente ahí. Pero ahora debemos repensar eso. O sea, yo pienso más bien que no debemos agarrar el petro, reformularlo y ahora convertirlo en un basamento, no basado en el mercado del petróleo en dólares, sino el mercado del petróleo en petroyuanes. Y entonces vamos a cambiar el enfoque. Vamos a cambiar el enfoque y decir, no, mira, vamos a evaluarlo de esta manera. Entonces cambiar esa fórmula para poder reflejar ese mundo multimoneda que tenemos allí. Porque tenemos que hacerlo con nuestro principal producto y pensando en quiénes son nuestros principales clientes. Estados Unidos está claro que va a seguir dándole golpes a la economía venezolana.
O sea, yo no creo que nos vayan a levantar las sanciones, incluso si hay un cambio de gobierno favorable a Estados Unidos. Porque es mucho más fácil, ya que nos tienen el cuchillo en el cuello, seguir teniendo el cuchillo en el cuello y hacernos dar más concesiones, abrir el mercado petrolero, cambiar la constitución para poder privatizar la industria, etcétera, etcétera. Fíjate, etcétera. eso es lo nefasto que puede venir. ¿Sí? Que ni quiera Dios, pero con toda esta medida coercitiva, con toda esta guerra multidimensional que tenemos, hay que abrir los ojos de las consecuencias estructurales que podemos nosotros tener. Por eso es que hoy, cuando uno hace referencia a todos estos estudios, para ellos no es fácil, Víctor. Para Estados Unidos no es fácil lo que estamos viviendo, ya que en esta operación militar oportuna que hizo Rusia contra la OTAN, porque no es contra Ucrania, es contra la OTAN totalmente, aquí hay grandes consecuencias de los pueblos. Para ver, cuando uno hace todos estos análisis, es el llamado de atención que tiene hoy los venezolanos, los que habitan en esta tierra de gracia, de estar hoy conscientes de caer en las manos de líderes que rompan totalmente un esquema del Estado social, porque automáticamente, señoras y señores, aquí, de verdad, con nuestro gobierno, con ese legado estratégico que está aquí, porque yo hablo es con las manos bien claras. Dentro de nuestra Constitución está todo. Pero esta Constitución yo creo que no le conviene ni al gobierno de Estados Unidos ni a los gobiernos de Europa. Esta es una Constitución de avanzada que nos refleja toda una hoja de ruta estratégica para la prosperidad y para esa Venezuela potencia, Víctor. Una Constitución que establece que los recursos del subsuelo del país pertenecen al país, no pueden ser otorgados en dádiva hacia otros países o a empresas o lo que sea, tiene que ser reservado para el Estado. ¿Por qué? Porque es así. Y yo te quiero, por ejemplo, hablar de que Venezuela es un país cuya matriz de producción energética está basada en la producción de petróleo y gas. Y a veces uno tiene conversaciones con gente y dice, no, vale, es que la maldición de Venezuela es el petróleo, ojalá no lo tuviéramos. Miren, si Venezuela no tuviera petróleo, seríamos un país pobre, porque lo que tendríamos entonces solamente la producción agrícola y tendríamos que ser un país de pura exportación agrícola, ¿okay? No, el petróleo es, estoy escribiendo una ponencia para una conferencia que se llama Venezolano, ama tu petróleo y a tu gas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque debemos hacer eso. Nosotros debemos inculcar, porque eso es algo que no lo hemos hecho en el Estado venezolano, a los niveles de primaria y bachillerato, e incluso en la misma universidad, establecer que el petróleo, el gas, la explotación minera son los principales activos que tiene el país, ¿okay? De producción de bienestar. Ahorita en las últimas horas hemos tenido que hay una apertura con el tema de la negociación del gas, que nuestro gobierno ha dado ya unas negociaciones para dar positivamente eso. Y yo creo y coincido contigo que el tema del petróleo para nosotros ahorita es un principal elemento para tratar de salir de la coyuntura que tenemos. Fíjate. Siento eso. Fíjate que sí, y quieren impedir a todos los productores de petróleo que usen el petróleo y el gas para producir energía. Como digo, Europa no tiene recursos, no tiene energía. Entonces, ¿qué están tratando de aprobar los países europeos? Pues nosotros vamos a invertir en lo que llaman energías verdes. ¿Qué son energías verdes? Energías basadas en celdas solares, energías basadas en generación eólica y otras similares. Mira, la producción de energía mediante celdas solares es negativa en energía. Es decir, lo que tú gastas en construir en fabricar las celdas, más lo que cuesta después que la celda pierde su efectividad en reciclarla, cuesta mucho más que toda la energía que va a producir esa celda solar en su vida. ¿Ves? Pero lo hacen con subsidio. ¿Pero qué hacen con eso? Dicen que nosotros estamos produciendo esto, le vamos a imponer un impuesto a los países productores de combustibles fósiles. O sea, quieren que nosotros paguemos
el consumo, por el consumo y la contaminación que ellos han hecho durante 50 años. La tecnología de ellos. Sí, o sea, no solamente si uno dice, es culpa de ustedes los productores fósiles. Es decir, esto que estamos discutiendo hoy significa que Europa quiere otra vez amarrarnos con una tecnología. Claro, el patrón colonizador no cesa. No cesa, o sea, ellos tienen que vivir de algo, tienen que vivir de la explotación y entonces de alguna manera tiene que ser a través de eso. Te voy a hacer que tú me pagues un impuesto por producir combustibles fósiles. Venezuela, Nigeria, Irán, Arabia Saudita. ¿Bien? O sea, porque está bien, vendan ustedes todo lo que quieran, pero parte de eso va a ser un impuesto que le vas a tener que pagar, ¿okay?, a los países consumidores. Mira, eso es una sinvergüenzura, ¿okay?, pero es una manera. Y Estados Unidos lo que ha hecho además es, ok, yo no puedo explotar eso, y acaba de convertir a Europa en una colonia. O sea, Europa fue colonizada por Estados Unidos en este momento. Son ahora, políticamente, son totalmente dependientes. Económicamente, Estados Unidos los va a absorber. Y lo que está haciendo es tratar de chupar, crear un flujo de inversiones de Europa a Estados Unidos para poder soportarla. Yo siento que Gran Bretaña y Estados Unidos son los grandes ganadores de esa arremetida. Porque Rusia está activa con esa operación. Quiero saludar a nuestra embajada que se encuentran aquí, nuestra embajada rusa que está aquí. Quiero saludar igualmente a la representación consular de China, Irán, Turquía, la India, todo este mundo multicéntrico y multipolar que está activo, ¿no? Pues yo siento que en esto tú tienes toda la razón. Creo que Estados Unidos se le metió a la Unión Europea y pareciera que van a ser ahorita su nuevo tutor, pues yo lo hablo así, un nuevo tutor para esos gobiernos europeos. Vamos a ver cuál va a ser las consecuencias de esa complejidad. Mira, hace 12 años Estados Unidos hizo que la Unión Africana, la Liga Árabe expulsara a Siria de la Liga Árabe. ¿Okay? Porque, digamos, era parte de su plan hacer implosionar al gobierno sirio y hizo que las milicias islámicas que estaban en Irak y que se crearon también en Estados Unidos invadieran el país y casi que tomaran el 80% del país. Poco a poco Siria, con la ayuda de Rusia, ¿okay?, ha ido recuperando el terreno. Tan es así que entonces ahora Estados Unidos, cuando la Liga Árabe se reunió para volver a readmitir a Siria, reconociendo un hecho cumplido, un fait accompli, Estados Unidos mandó un dictado diciendo que no, que este no es el momento para que la Liga Árabe admita a Siria. Estados Unidos no es parte de la Liga Árabe, o sea, no es miembro, pero le estaba dando instrucciones. Y la Liga Árabe simplemente desoyó totalmente esa opinión, y Arabia Saudita, que en su momento votó por la expulsión de Siria, Emiratos Árabes Unidos, que votó por la admisión de Siria, a Qatar, o sea, todos los países volvieron a readmitir a Siria dentro de la Liga Árabe, que es un reconocimiento entonces de que el único presidente de Siria ahora es Bashar al-Assad, con toda la posesión del terreno. ¿Qué viene después de eso? Viene que ahora van a apoyar a Siria a retomar el resto de su territorio. ¿Quién ocupa el resto del territorio de Siria? Estados Unidos. Allí, entonces, que está explotando, se está robando la producción de campos petroleros en un sector ahí. Y también, debo decir, el norte de Siria está ocupado por Turquía. Y también parte de la negociación va a ser que las tropas turcas se replieguen a su territorio. Entonces, digamos, hay todo un reacomodo en el Medio Oriente en este momento. Claro, y siento que por lo que uno trata de ver toda la información que llega con el tema de Ucrania y la OTAN contra Rusia, y Rusia está hoy dándole vida a una operación de verdad que ellos como que entendían y sostenían lo importante de cuidar todo su territorio y de limitarlo. Siento hoy que en ese reacomodo también está ese evento, ese conflicto ahí, Víctor. Ahí, en todas las orillas del Mar Negro, o sea, yo estoy claro en cuál es el plan ruso: volver a recuperar el Mar Negro como mar interior de Rusia. Claro. O sea, por un lado tienes Turquía, Bulgaria, creo que Rumania también tiene costa, pero del resto es, digamos,
un lago ruso, por decirlo así, ¿no? Y eso es lo que se va para ahí apunta. Pero además la operación de Estados Unidos contra Rusia es simplemente el escalón para ir contra China más adelante. ¿Bien? Y la idea era apoderarse de Ucrania de algún momento para poder cercar a Rusia, inutilizarla. ¿Bien? Bueno, poner un artista, ese señor que estaba ahí como presidente, sí, creo que era un artista, algo así. Por eso es que uno no se puede dejar envejecer. Ojo pelado con eso. Aquí tenemos un trabajador, un obrero, echándole pierna ante las medidas coercitivas unilaterales. Allá un artista hizo una implosión fuerte con la OTAN. No, es que esos son esos grandes orsay que meten así, bueno, para, fíjate cómo está la complejidad en Europa, ¿viste? Sí, y fíjate, la OTAN, que esta guerra es de la Rusia contra la OTAN. Así es, así es. Más nada. Y Estados Unidos es el estado más importante de la OTAN. O sea, que en realidad es una guerra por carambola contra Estados Unidos. Pero por todo lo que se está viendo, los rusos ya tienen la situación estabilizada. ¿Bien? Y por lo tanto se está convirtiendo en un agujero sin fondo para Europa y para Estados Unidos, porque siguen invirtiendo 60.000, 100.000 millones de dólares en un país que no va a poder repagar eso, porque justamente va a haber en algún momento algún tipo de negociación de paz, algún armisticio. O sea, las guerras siempre terminan. Claro. Las guerras siempre terminan y terminan con un acuerdo, y en este momento Rusia es dueña del 20 y pico % del territorio de Ucrania, que antes era Rusia. Así es. Ahí. Y eso va a quedar. Y ese territorio es donde están todas las industrias pesadas y donde están las zonas agrícolas más fértiles. Así que... allí. De hecho, debe haber, Ucrania viene anunciando una gran, ¿cómo se dice?, ofensiva desde que empezó la primavera, y no la ha podido hacer, porque el cambio climático está haciendo estragos también en Ucrania. Está lloviendo mucho, el terreno de lo fértil que es se convierte en un pantano, los tanques no pueden avanzar. Bien, y entonces han tenido que retrasar todo, y mientras tanto Rusia ha consolidado posiciones allí. La OTAN, viendo esto, ha tratado de crear, sabiendo que la cosa es con China, repito, no con Rusia, es con China, tratar de crear una especie de OTAN del Pacífico. Ahí hay la ASEAN, creo que es la Asociación de Países del Sureste de Asia. Pero ellos no han querido. Ellos dicen que ellos son una asociación económica y están migrando allí. Y entonces lo que está haciendo la OTAN es tratar de crear una sucursal allá, ¿no? Y entonces esta semana abrieron una oficina en Japón. O sea, Japón, que está en el Océano Pacífico, que tiene el Océano Ártico por encima y tiene el Océano Índico por debajo, o sea, más lejos del Atlántico, que no puede estar, ¿okay?, prácticamente opuesto. Y entonces la idea ahora es a ver cómo incorporar Japón en la OTAN. Imaginémonos todo esto hoy, Víctor. Vamos a ir a una pausa, pero imaginémonos esto hoy que está ocurriendo, y nosotros con una gran cantidad de reservas que podemos tener dentro de todo este mundo multicéntrico, parte estratégica para lograr nosotros salirnos de la coyuntura de las 927 medidas coercitivas unilaterales. Vamos a irnos con el pronóstico, con el reporte vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Reporte que hoy saludamos a nuestro Mayor General Fernández Juvenal, a todo el Estado Mayor de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a nuestro ministro, nuestro general en jefe Vladimir Parino López, y a la unidad del servicio vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Quiero saludar a nuestras amigas de las redes sociales, María Ángel Tigne, Nieves Yepes, Fran Hernández, Xiomara Avilés, Junior González, Heiber Hernández, 19 Amílcar Cobos, Héctor Martínez, Caulio Pérez, Ariani Hurtado y Ernesto Justo. Quiero de verdad saludar igualmente a ya la llegada de nuestros cadetes que están desde todo ese tema académico de extensión, llegaron de lo que es hoy los respectivos trabajos de campo. Quiero saludar a nuestra Academia Militar de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a nuestro general Arnaud, que ya están aquí, de ese trabajo de campo, de todo lo que tiene que ver esa convivencia que hacen nuestros cadetes. Saluda igualmente a las demás academias, a nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Vamos a irnos con el reporte vial
Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Volvemos otra vez con tu programa referente informativo. Aquí quiero expresar todos los mensajes que me están llegando. Ya llegaron nuestros cadetes de las maniobras, ese trabajo de extensión estratégico que es la formación, es la forja que hace nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, igualmente la UNEFA. Saludar a nuestro mayor general Pascualino Angiolillo Fernández, ya activó el plan de lo que es hoy el profesional de farmacia. Imaginémonos hoy la UNEFA, que está hoy concatenado con esos nuevos retos. Es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que está dándole vida a nuestra Constitución con el desarrollo nacional. Parte de lo que es el postulado estratégico igualmente, tenemos hoy a la Universidad Simón Bolívar, con nuestras autoridades, y una visión de todo lo que podemos hacer hoy construyendo desde las universidades orientaciones, o construyendo también igualmente opiniones hacia lo que es la contribución sin duda a nuestra Estado-Nación. Hay una cosa también que hemos hablado mucho de los gobiernos, pero los pueblos, ¿cómo vemos hoy la sociedad norteamericana, esa sociedad europea, los pueblos que están hoy prácticamente sufriendo por estos señores que quieren seguir formulando políticas de guerra, de medidas coercitivas? No es casual hoy nuestro pueblo, que está hoy en rebeldía, pero también estamos sufriendo esos embates de las 927 medidas coercitivas que tenemos como Estado-Nación. ¿Qué podemos decir de todo esto, Víctor? Si uno observa bien qué es lo que está sucediendo en Europa y en Estados Unidos, vemos primero un resurgimiento del fascismo, ¿sí? Que viene con una nueva máscara. Esto no es el fascismo de Mussolini, no es el fascismo de Hitler, el partido nazi, no. Estos son partidos políticos que se califican a sí mismos partidos en defensa de la democracia, porque lo dicen así, y de la libertad, pero que dentro lo que tienen una estructura altamente de extrema derecha, fascistas, que intenta conculcar el discurso y apoderarse digamos, del aparato económico. Y lo tenemos con el surgimiento de partidos de extrema derecha en Francia, como el partido de Marine Le Pen, el partido Vox en España, el Partido Conservador en el Reino Unido ha dejado de ser el partido conservador de siempre y se ha convertido ahorita en prácticamente un partido donde los extremos económicos más dogmáticos son los que se están imponiendo. Igual sucede en Estados Unidos, donde, repito, no hay diferencia entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano en cuanto a su perspectiva económica, en la manera como ellos ven el mundo en general. ¿Bien?
los bancos, a pesar de que hay guerra en Europa, a pesar de que hay problemas con el cambio climático, a pesar de que salimos de una pandemia, la banca estadounidense y la banca europea tuvo récord de ingresos. Hace una cosa así y récord en reparto de beneficios, porque además les han bajado los impuestos. ¿Bien? Entonces lo que tenemos ahorita es una deriva hacia la disminución de los derechos sociales en Europa, en Estados Unidos, en el Reino Unido, que junto con la emergencia que va a ocasionar el cambio climático, que ya estamos viendo, por un lado teníamos que las migraciones eran más que todo debido a problemas económicos, pero ahorita vamos a tener migraciones muy fuertes con efecto del cambio climático. Fíjate, por ahí hay un tema, Víctor, porque ya la Organización Mundial de la Salud en estos días dio ya una perspectiva, porque ellos se reúnen cotidianamente encerrados, pues, y ya dieron que es público y notorio a nivel internacional. Por eso es que este programa tiene mucho contenido y quiero saludar al equipo de producción, a la doctora Rosana y a todo ese equipo perfecto que diariamente, porque estamos y con invitados como tú, cónchale, que uno tiene que estar tío y al día, Víctor, de verdad. Ya la Organización Mundial de la Salud le dio un vuelco al tema del COVID-19. Pero estamos hablando de las consecuencias, fíjate, por eso es que me gusta y por eso es que nosotros somos en este caso muy delicados con los invitados, porque fíjate, ya estamos saliendo del tema COVID, pero tenemos otros nuevos acontecimientos que pueden también ir rompiendo con la tranquilidad de todos los seres que habitamos en este mundo multicéntrico, multipolar, el cambio climático, pero son temas que el comandante Chávez lo hablaba. Hicimos inclusive un plan estratégico que es el Plan de la Patria, que luego se convirtió en ley, y nuestro gobierno ha implementado nuestras políticas en conjunto con nuestro pueblo, con toda esta dinámica. Es decir, cuando uno habla de esto aquí en la Venezuela de hoy, son temas que nosotros estamos bien concatenados, pero en ese mundo multicéntrico estarán claros de todo esto, el cambio climático y todo esto. Mira, este año parece ser, nosotros creemos que el 2022 era un año clave, fue un año emblemático, un hito en cuanto a las cosas que sucedieron. Y resulta que el 2023 va en camino de superarlo. Porque si tú, de 2 meses para acá, el tema que tú oyes hablar en todos los medios es sobre los avances en inteligencia artificial. Y causa mucha desazón en el público, porque todo el mundo lo agarra así, yo me metí en esta aplicación ChatGPT y le hice unas preguntas y tal, y qué sé yo. Pero ahí no es el asunto es en todas las cosas que tú engarzas con eso, con varios modelos de generadores de respuestas usando inteligencia artificial y el cambio en matriz energética que eso va a producir, porque esos modelos corren en supercomputadoras con una enorme cantidad de procesadores. O sea, el modelo de inteligencia artificial es un gran consumidor de energía y si vamos nosotros a migrar a modelos donde vamos a usar inteligencia artificial en varios niveles, de la gobernanza y de la sociedad y de la parte privada, el consumo eléctrico va a aumentar. Fíjate, ahí hay un tema que yo quería, vamos a ver si nos vamos a una pausa ahorita, ¿no? Que tú tocaste, que es el tema de la inteligencia artificial. Por ahí están saliendo varias páginas que inclusive la Unión Europea, países, por ejemplo el caso de Italia, ya está sacando dentro de su sistema, pues es decir, y quiero ir a ese tema porque tú eres vicerrector académico de una universidad de prestigio. ¿Cómo tú ves hoy el nuevo concepto, pero cuando vengamos de la pausa, como balance, ante todo este mundo multicéntrico, multipolar, el tema hoy de esa inteligencia artificial, de todos esos retos que tiene hoy la universidad? La universidad que tienen que ser espacios, y vuelvo al tema mío, que siempre lo he dicho, que tiene que ser los espacios para la ciencia, la tecnología y la investigación y la innovación, porque tenemos ahí un gran caudal de recursos que no tiene valor económico y del cual hoy tenemos que felicitar al sector universitario venezolano que se quedó y apuesta por Venezuela. Pero vamos a ir a una pausa, vamos a irnos con, por ahí ya llegó el otro reporte vial
de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, saludar a la unidad del servicio vial, al coronel Viloria y a todas y tomamos una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. Tenemos uniformes escolares. Textilan trae para el pueblo venezolano una producción especial de prendas escolares y también dotar a los cuerpos de policías con uniformes de tela hecha en Venezuela, la producción nacional a gran escala con chemises, franelas, monos y uniformes policiales y más. Tenemos la capacidad de producir 2 millones de piezas mensuales aquí hecho en Venezuela. En Venezuela podemos producir. Somos Textilan. Volvemos en esta visión y en esta fórmula perfecta que es Referente Informativo. Bueno, y ahorita culminando el programa con eso que siempre nos fundamenta, que son los balances, la inteligencia artificial, las grandes corporaciones. Hoy pareciera que quisieran acabar con la universidad de hoy, una universidad que tiene que retumbar siempre hacia nuevos retos para lograr consolidar y buscar las soluciones de todas las naciones, de cada nación donde se encuentre cada institución universitaria. Parte del plan es para las grandes corporaciones, me refiero a Google, me refiero a Amazon, Meta, todo eso. Todas las grandes, digamos, monopolistas del mercado, por decirlo así, están tratando de robarse la inteligencia de las universidades, en el sentido de sustituirlas, convertirse en empresas dueñas del conocimiento. ¿Ve? Y muchas universidades en Europa y en Estados Unidos, e incluso en países como China, países como la misma Rusia, no sé qué, hacen tratos con el diablo, con estas empresas. A cambio de unos servicios, pues, digamos, la empresa tiene acceso a todo su conocimiento. Todos estos modelos de inteligencia artificial han sido entrenados con data libremente disponible por las mismas universidades, por imágenes que todo el mundo ha puesto en Facebook, imágenes que la gente ha colocado en Google, indexadas de los distintos sitios web, se usan para entrenar estas inteligencias artificiales. Y esto crea problemas serios. Por ejemplo, un compositor dice, yo tengo ChatGPT, la gente está haciendo partituras que se parecen a mi música, hay una violación absoluta del copyright, pero no lo está haciendo una persona, lo está haciendo un ente de software. ¿Okay? Una inteligencia no es artificial, yo lo llamo inteligencia maquinística. Una máquina. Es una máquina que está programada de una manera que simula el pensamiento o que parece simular el pensamiento, porque tampoco eso está claro. No es el tutoriado normal, siento No. yo. El tutoriado ese normal que uno puede ver en las páginas para no darle propaganda a nadie de cómo se puede hacer una cosa. Esto tiene que ver ya de alto impacto, es decir, de que hoy pareciera que esa ciencia y las corporaciones lo que buscan es dominar la mente, el cerebro. Ahí. Y debemos tener mucho cuidado nosotros porque ciertamente como tecnología tiene su utilidad, ¿sí? Pero el potencial disruptor, porque permite, hoy sí, por primera vez, la automatización, la mecanización y el razonamiento artificial funcionan para reemplazar personal en empresas. Ejemplo clásico, tú puedes usar el ChatGPT, yo estoy suscrito, tú dices, hazme una carta con tales y tales temas, no sé qué, y me devuelves el... Para no darle propaganda, Víctor, en estos días una marca de temas de computadoras despidió una gran cantidad de trabajadores allá en ese mundo de lo que es hoy dicen, las luces y todo eso.
Es la realidad. Pero claro, las compañías lo ven porque eso es tener de empleado a una inteligencia artificial, solo pagas por el mantenimiento, por la creación, pero no pagas al personal. No hay prestaciones, no hay vacaciones, no hay no sé qué. Es el empleado ideal, ¿entiendes? Y eso tiene va a tener un enorme efecto en la fuerza trabajadora. Porque tú vas a decir, ok, muy bien, ¿qué es un trabajador y para qué lo necesito? Porque para algunas cosas puedes reemplazarlos con robots directamente, en tareas que necesitan cierta mecanización y una precisión que un trabajador no puede dar. Por ejemplo, la construcción de vehículos, la construcción de componentes electrónicos, que simplemente necesitas de verdad que sea así. Pero lo mismo en la parte de enseñanza, es posible que tú puedes crear todo un cuerpo de conocimiento y tener un tutor artificial que te va guiando. Y en ese caso estás reemplazando a un docente. Ahora, fíjate, pero dentro de todos estos temas que estamos hablando, es decir, tenemos en peligro lo que es el tema de la creación estratégica, tenemos en peligro la soberanía de esos estados y tenemos igualmente la independencia tecnológica, es decir, se estaría hablando de que ellos quieren agarrar el monopolio a nivel de todo ese sistema que ellos tienen, como son esas grandes corporaciones, para lograr consolidar un nuevo concepto en lo que ellos quieren que la gente aprenda. Apropiarse del conocimiento, apropiarse de la manera de transmitir el conocimiento, apropiarse de la organización, ¿okay? Y la distribución del trabajo, es tiranía. ¿Okay? Y entonces a eso es lo que nos arriesgamos, ¿no? A una tiranía tecnológica, supranacional, claro. donde incluso tú puedes decir que ahora los gobernantes de Estados Unidos, los gobernantes de Europa, más bien responden a un grupo de empresas de alcance mundial, ¿sí? Con lo cual no hay democracia porque es una empresa, tú no eres no se elige al dueño de la empresa, claro. Y entonces estamos creando una casta gobernante que no responde al público, cuya finalidad principal es la generación de dinero. Y ante todo eso, ¿qué podemos decir ahorita ya culminando? Que nos quedan unos minuticos, ¿eh? La Venezuela de hoy, la Venezuela que irrumpe. Tenemos nosotros que desarrollar, como siempre, nuestra propia tecnología. Vamos a agarrar la inteligencia artificial, vamos a usarla dentro de un marco de conocimiento nuestro. Vamos a agarrar nuestra matriz energética y vamos a organizarla dentro del beneficio del país. Vamos a agarrar nuestro sistema económico y vamos a organizarlo en el entrelazamiento del mundo multipolar y el mundo de variedad de divisas. Si nuestro plan de gobierno está metido ahí, en eso que está hablando tú como vicerrector, igualmente nuestras universidades autónomas y experimentales de nuevo tipo como son las politécnicas, están todas inmersas en todos esos temas. Está bien, estamos entonces, pero claro, hay que estar en esa alerta. Sí. Y siempre, desarrollar siempre es mejor que comprar o traer de afuera. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el punto de la soberanía. O sea, simplemente tecnología que no dominemos es tecnología que nos van a imponer y vamos a tener que pagar por ella. ¿Okay? Esa es una. Directamente. Bueno, Víctor, por el día de hoy yo creo que es importante todos estos temas. Quiero agradecerte, ¿verdad? Fíjate, lo que tú dijiste ahorita, y tecnología que nos quieran traer, estamos en contra de nuestra soberanía. Yo creo que hoy estamos trabajando y hemos trabajado temas que son estratégicos para ti. Quiero agradecerles desde aquí a la República Bolivariana de Venezuela, de los estudios de TVFAN. Hemos tenido nuestro invitado, el profesor doctor Víctor Teotisco, vicerrector académico de nuestra Universidad Simón Bolívar. Quiero agradecerle a todas y todos los que están activos en esas redes, por ahí con nuestra teniente, capitán Peñuela. Aquí tenemos a Gwen Branco, Marín Pardés, igualmente Virgian Ade García, Pedro Mavares, Paulino Milaus y Ángel Bolívar. Quiero agradecerle a todas y todos que están activos por las redes, que estamos activos por señal abierta. Es referente informativo TVFAN. Un saludo a nuestro general Benzi Guerrero, a nuestro coronel Patiño y a todo este equipo perfecto que realmente hacen de la televisión un concepto especial que es TVFAN. Quiero agradecerte, Víctor, por este compartir hoy. Saludar a todas y todos y nos vemos en otra oportunidad.